en la siguiente carta, según nuestro cálculo acá, decíamos, dada la primera carta en la cual se obtuvo que el 40% se suscribieron, el 60% no, haciendo esta multiplicación encontramos que en la siguiente carta se pronostica que el 39% se suscribirán y el 61% no. Es decir, dado el estado 0, puedo obtener el estado 1. Y si quisiera saber en una nueva carta, es decir, no la carta que viene, sino la que siguiese de esta que viene, entonces sería como el x2. ¿Sí? ¿Cómo haría el x2? Pues simplemente vuelvo, tomo mi matriz de transición y multiplico por x1, que ya es esto. ¿Sí? Entonces, la idea es pensado como desde el punto de vista de la revista, uno diría, bueno, lo que les interesa a ellos es saber cuál es el comportamiento de este envío de las cartas y si el enviarlas de forma continua o enviarlas como por un periodo muy largo aumente el porcentaje de personas que se inscriben. ¿Sí? Entonces, que se suscriban, perdón. Entonces, la pregunta que yo les planteo acá tiene que ver con eso. Entonces, me dice, si la carta se continúa enviando de forma indefinida, es decir, muchas veces, entre paréntesis coloqué infinito, no sé, se entiende la idea teórica del infinito, no la práctica, porque se supone que no hay forma de hacerlo infinitas veces, se esperaría que el porcentaje de personas inscritas aumente, demuestre su afirmación. Entonces, si uno analiza lo que ha pasado hasta aquí, uno dice, bueno, primero era el 40%, en la siguiente carta el 39%. Y si ustedes realizan el cálculo de esta matriz multiplicada por este x1, que es nuestro estado x2, se van a dar cuenta que el 0,39 baja un poquito más. Entonces, tienen una tendencia a pensar que sí, que efectivamente va a continuar bajando. Entonces, la cuestión es que como la matriz es regular, que era lo que decíamos al principio, todas sus entradas positivas, en este caso, y solo en este caso de que las matrices de transición sean regulares, se tiene que existir un vector estacionario. ¿Qué es un vector estacionario? Pues simplemente un vector que al yo ponerlo aquí y multiplicarlo, pues, es decir, hacer t por mi vector, vuelve y me genera el mismo vector. Es decir, es un punto de porcentajes o un vector de probabilidades o un vector de porcentajes el cual ya no permite un cambio, ¿sí? Es decir, el cual al ponerlo acá y multiplicar por la matriz vuelve y me da el mismo vector. ¿Sí? Eso es lo que se conoce como un estacionario, es decir, ya no me permite que en los siguientes estados cambiemos, como si cambio de x0 a x1, llegando a ese punto estacionario ya no volvería a cambiar. Es como que llegaríamos a un equilibrio en ese caso. Entonces, para esto o para buscar este vector, pues lo que se plantea es este sistema, ¿sí? Que es la identidad menos t por u igual a 0. Piensen aquí que la distributiva me daría identidad por u menos t por u. ¿Sí? Identidad por u me da u, o sea que realmente esto me quedaría u menos t por u igual a 0, o lo mismo que es t por u igual a u. ¿Sí? Entonces lo que estoy buscando es ese vector que fija el proceso o me estaciona el proceso. Entonces calculamos la matriz I menos T, identidad menos la de transición. Fíjense que ahí las entradas 1, 2 y 2, 1, las de la otra diagonal, no la principal, sino la otra diagonal, son negativas porque efectivamente 0 menos un porcentaje, 0 menos un porcentaje, entonces deben ser negativas. Y las de la diagonal principal siempre deben ser positivas porque son 1 menos algunos de los porcentajes que ya teníamos, es decir, el complemento de ceros del 60% y del 25, del 75%. ¿Verdad? Entonces, con esta matriz planteo el sistema homogéneo, ¿sí? Y llego a esta solución. Fíjense que no es gratis y es algo que va a pasar siempre. Aquí uno se da cuenta que la fila 1 y la fila 2 son múltiplos, ¿sí? Por lo tanto sé que voy a llegar a fila de ceros. ¿Por qué debe pasar eso? Piensen que si no pasara eso y tuviese única solución, que es la otra opción para un sistema homogéneo, ¿cuál sería la única solución? Recordemos que la única solución de un sistema homogéneo es la solución trivial. X igual a 0 y y igual a 0. Y si tengo x igual a 0 y y igual a 0, pues ese 1 será un vector de probabilidad. Recordemos que todos los vectores que yo uso en cadenas de Markov deben ser vectores de probabilidad, es decir, vectores cuyas componentes sumen 1 o el 100% y ambos sean positivos como componentes. Entonces, la solución de este sistema se escribiría en x de esta forma. Por lo tanto, el vector mío sería esto, como esto acá. ¿Sí? Pero lo que decíamos, como debe ser un vector de probabilidad, entonces la suma de estas dos cosas debe ser igual a 1, que es lo que se plantea acá, x más y igual a 1 o 0.625t más t igual a 1. Despejando, pues sumo esto más 1 me da 1.625t. Paso a dividir eso y me da que t es aproximadamente 0.6154. Reemplazo eso en los lugares de t y obtengo finalmente mi vector estacionario u. Entonces, lo que me dice esto es que, suponiendo que se envían infinitas cartas, o que se envíen y se envían y se envían, en algún momento y este momento no lo conocemos exactamente, podría ser en 10, 8, 3 cartas, 9 cartas, se va a obtener que el vector de estado no va a cambiar de acá. Entonces, hacia el infinito lo que tiende a pasar es que el 38.46 de las personas que reciba la carta después de cierto punto se va a suscribir y el 61.54 no se va a suscribir.